Palacios, ella es presidenta del Consejo Nacional de Educación, nos tiene un importante panorama precisamente sobre la situación actual en torno a la educación, que está muy pendiente y que próximamente se inician las clases escolares en las instituciones públicas. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Sí, estamos a próximos días de que en las instituciones públicas, que es el gran grueso de la población de menores de edad a nivel nacional, se inicien las clases ya de manera presencial. ¿Cómo nos hemos venido preparando para esta etapa tan importante y tan esperada por los padres de familia? Bueno, ya hace varios meses, con mucho más intensidad desde este año, el sector y otros sectores también, con la colaboración de otros sectores, han ido ampliando, digamos, las condiciones para un retorno seguro. Creo que la mayor preocupación ha estado centrada en si el regreso a la escuela tiene las condiciones de bioseguridad necesarias, indispensables para que no se propague el virus entre los niños o entre los docentes y en general los adultos que participan en las instituciones educativas, sean de educación básica o de superior. Pero creo que ahora nos estamos refiriendo sobre todo al año escolar, no al año académico, ¿cierto? Estos esfuerzos que están haciendo las propias instituciones educativas con la colaboración de la SUGEL, de las DRE, los gobiernos regionales en general y el Ministerio de Educación, se ha intensificado a partir de este año. Creo que quizás si hubiéramos empezado antes a preocuparnos de estas condiciones de bioseguridad, podríamos quizás haber llegado en mejores condiciones al 28 de marzo. O al 14 de marzo. Tenemos la buena noticia de que hay instituciones en Lima y también en regiones que van a empezar las clases el 14 de marzo. Por ejemplo, la región Ayacucho inicia en todo su territorio las clases presenciales el 14 de marzo, no el 28, ¿no? Sin embargo, conocemos también, creo que toda la población conoce la deuda enorme que tenemos todavía en términos de infraestructura. Hay escuelas que no están en las mejores condiciones y el Estado tiene que seguir trabajando en el mantenimiento, pero también en la recuperación, inclusive en la demolición de algunas de las escuelas para construir nueva infraestructura, ya pensando incluso en situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Donde las aulas tienen que asegurar, por ejemplo, una ventilación adecuada, ¿no? No todas las aulas en el Perú, para aquellos que conocemos las aulas de muchas escuelas públicas, sabemos que muchas de ellas no tienen la ventilación suficiente. Entonces, eso es lo que se ha venido dando. El Consejo Nacional, además de haber recomendado desde principios de noviembre del año pasado que se estableciera ya un retorno a la presencialidad en marzo, ha dado recomendaciones en términos de estas condiciones de bioseguridad, el aseguramiento de la vacunación de todos los actores, no solo de los maestros, que está prácticamente cubierta, solo faltan aquellos que se niegan a vacunarse, digamos, entre los profesores, pero y luego se ha avanzado de una manera también muy importante en la vacunación de los niños, pero esta vacunación todavía no está culminada, ¿no? Entonces han habido esfuerzos del sector salud y el sector educación, como vuelvo a repetir, básicamente focalizados en las condiciones de bioseguridad. Ahora el Consejo está poniendo en la agenda más bien si también estamos retornando con condiciones pedagógicas distintas a las que tuvimos antes de la pandemia. Y a eso iba mi siguiente pregunta. Dentro de la política y la estrategia educativa para este año, ¿se ha previsto de cierta manera intensificar la educación debido a que ya hay muchas voces que señalan que en los 2 últimos años las clases de manera virtual no han sido suficientes para llegar a los objetivos trazados en materia de educación en los menores?
Sí, es cierto. Lo que durante estos 2 años hizo el Estado y respondió rápidamente, aprovechando todas las oportunidades y las posibilidades, fue ofrecer una educación remota de emergencia. Ni siquiera una educación a distancia, digamos, típica. Y eso no es echarle la culpa, digamos, al sector, sino que se hizo lo que se pudo hacer y esta educación que se ofreció se llama, no solo en el Perú, sino en otros países también, educación remota de emergencia. Muchos de los países implementaron este tipo de educación juntando materiales, produciendo nuevos materiales y recursos didácticos a ser transmitidos a través de varios canales, ¿no? Lo que ocurrió es que nuestro país no estaba preparado, digamos, para conectar a todos nuestros estudiantes a través de Internet. Tampoco podía hacerlo totalmente a través de televisión e incluso hay comunidades en las cuales no llega la radio, ¿no? Entonces no llegamos a cubrir ni con este servicio al 100% de los estudiantes de educación básica en educación ni en educación superior, ¿no? Claro, Pero se dice que hay el servicio. hay una cifra importante de menores de edad que a raíz de la pandemia y no haber clases presenciales han dejado de estudiar, ¿no? Por no tener el equipamiento necesario, las computadoras, el acceso a Internet. ¿Cuántas son estas personas, cuántos son estos menores de edad que no han avanzado en lo que es educación al no tener este equipamiento tecnológico que era necesario? Bueno, las cifras oficiales dicen que alrededor de 700.000 estudiantes. Hay otras personas que creen que es un poco más, que podría llegar a 1 millón de estudiantes, ¿no? Pero, digamos, aún fueran las 700.000 personas, es un número altísimo. Claro. Y que sí se ha hecho también, hay que reconocerlo, un esfuerzo por recuperar a esos estudiantes. En el caso de la educación básica, muchos profesores se embarcaron en una serie de actividades y estrategias para conectarse personalmente con los hogares y encontrar a los estudiantes. Pero no se pudo lograr en todos los casos porque hay casos de estudiantes que durante las vacaciones escolares salen de la ciudad donde estudian para retornar a donde vive su familia y por lo tanto no necesariamente se pudieron conectar con ellos o porque ya no vivían en la ciudad sino en alguna comunidad periurbana, digamos, no tuvieron acceso a Internet. Entonces no se encontraron necesariamente a todos los estudiantes, ¿no? Este año, además, recuerden, se ha incrementado la matrícula porque ha continuado la migración de estudiantes del sector privado al sector público, ¿no? Y entonces los profesores, al retornar a la escuela, van a encontrarse con un número mayor de estudiantes, aquellos que pueden efectivamente regresar a la presencialidad, que no tienen ningún problema de salud médico, ninguna comorbilidad que les impida asistir a clases. Van a retornar estudiantes nuevos, los que recién ingresan a la escuela, estudiantes que sí han tenido ya estudios en la misma institución educativa y estudiantes migrantes, por ejemplo, niños o adolescentes venezolanos o de la escuela privada que ingresan de un régimen privado a un régimen público y a ellos hay que darles un recibimiento y una atención especial porque se tienen que habituar y a conocer la vida, las normas, las formas de funcionamiento de una escuela pública, ¿no? Sobre este segundo encuentro nacional de educación, ¿se han abordado estos temas? ¿Se va a alcanzar un documento quizás a las autoridades del Ministerio de Educación? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar del segundo encuentro nacional de educación que fue clausurado el día de ayer con la presencia del viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. El día de ayer, pusimos a consideración de los participantes recomendaciones en el campo pedagógico que se habían elaborado en las 2 fechas previas del Encuentro Nacional de Educación. Estas recomendaciones fueron discutidas en grupos y en talleres con la finalidad de que fueran concretadas en las distintas realidades regionales del país, porque hemos tenido participantes
de todas las regiones del país. Y entonces les pedimos que miraran estas 11 recomendaciones y nos contribuyeran con las formas en que estas recomendaciones se podrían aplicar a través de acciones pedagógicas específicas en sus regiones. Esto fue lo que recogimos y devolvimos a través de un comentario con consejeros que estuvieron conduciendo o presentes en los talleres. Y ahora esto vuelve al seno del Consejo Nacional de Educación para no solo, digamos, contar lo que se pudo comunicar por Facebook el día de ayer, sino enriquecerlo con muchas otras aportes que también se recogieron de estos talleres. Y este documento, como usted muy bien dice, va a ser entregado a las más altas autoridades del sector y también del Congreso de la República. Y esperemos que estas recomendaciones sean acogidas por el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por la información, señora María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, ahora les